Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for today. gracias por el día de hoy, Thank you for this time together. gracias por este tiempo juntos. Lord, we ask your blessing upon it. Te pedimos que bendigas este tiempo. Lord, we ask that you would speak into our hearts and lives tonight. Te pedimos que hables a nuestros corazones y a nuestras vidas en esta noche. And Lord, may we walk out of here tonight knowing you better. Y Señor, que cuando nos vayamos de este lugar te conozcamos un poquito más. So Lord, we leave this time in your hands, Te ponemos este tiempo en tus manos. and we ask these things in your name. Te lo pedimos en tu nombre. Amen. Amén. Well, if you've been with us on Wednesday nights, Si ha estado con nosotros los miércoles en la noche, you know that we've been making our way through the book of Exodus. sabe que hemos estado estudiando el libro de Éxodo. We are currently in chapter 17. Estamos en el capítulo 17. If you don't have your Bible, I want to encourage you to grab one from the back table so you can follow along. Si no tiene una Biblia, puede agarrar una de la mesita de atrás para que siga la lectura. If you don't have a Bible of your own, Y si usted no posee una Biblia, take that one home with you tonight as a gift from the Lord to you. puede tomar una Biblia y llevársela como regalo del Señor hacia usted. Chapter 17, En el capítulo 17, the nation of Israel is continuing their journey through the wilderness. la nación de Israel está continuando su peregrinaje por el desierto. And they're making their way to Mount Sinai. Y ellos están queriendo llegar al monte Sinaí. This is where the Lord told Moses to bring the people. Ahí fue donde Dios le dijo a Moisés que llevara al pueblo. Now, what we're going to see here early in this chapter, especially if you were with us last week, Y lo que vamos a ver al principio de este capítulo, más que todo si usted estuvo con nosotros la semana pasada, there's going to be a repeat of the test that they failed. ellos van a volver a repetir el examen que reprobaron. You ever notice that in your own life? ¿Alguna vez ha visto este patrón en su vida? Right? Our life is full of testing. Nuestra vida está llena de pruebas. You ever notice what happens when you fail your test? Y usted sabe cuando usted reprueba esas pruebas, You get to take it again. usted lo tiene que volver a hacer. So depending on how many times you want to be tested over the same thing determines how you respond to the test. Entonces, dependiendo cuántas veces usted quiera ser probado por la misma cosa, eso va a depender de cómo usted reacciona a la prueba. We see this test returns to the nation of Israel because of their unbelief. Entonces, esta prueba viene a la nación de Israel por su incredulidad. So let's get started. Chapter 17, let's read the first 3 verses. Entonces, empecemos, vamos a leer los primeros 3 versículos. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? All right. One thing that's important for us to remember, Una de las cosas que es importante que recordemos, especially as we work through this chapter, especialmente mientras estudiamos este capítulo, God is still leading them. es que Dios los está guiando. Do you remember how he's leading them? ¿Y usted se acuerda cómo es que los está guiando? As a pillar of cloud during the day and a pillar of fire by night. This has not changed. Como un pilar de nubes en el día y como un pilar de fuego en las noches. Esto no ha cambiado. Which means who led them to where they are? Que entonces significa que fue Dios quien los llevó ahí. God has led them. Dios fue el que los llevó ahí. And what we see here in verse 1 is they're journeying and they actually are walking in obedience to the Lord, and yet they're still in a trial. Entonces lo que vemos aquí es que ellos todavía están caminando por el camino que les dijo Dios, están en obediencia, pero aún así están en prueba.
It's amazing how many times you can talk with people and they think, well, I'm following the will of the Lord, thus I should never have any problems. Y es increíble cuántas veces uno habla con las personas que piensan que solo por estar en el camino del Señor no van a tener pruebas. No, it's because you're walking in obedience to the Lord, and then Satan sees that he wants to bring the trouble into your life. Y más bien es por eso, porque usted está caminando en el camino del Señor y Satanás ve que usted está en obediencia y quiere venir a molestarlo. Right? We've seen this with Jesus and his disciples. Lo vimos con Jesús y sus discípulos. Right? When he told them to go to the other side of the lake. Cuando les dijo que fueran al otro lado del lago. What happened when they get in the middle of the lake? ¿Y cómo llegaron en medio del lago? Storm kicks up. Y ahí empezó la tormenta. And yet they're completely in the will of the Lord. They're doing exactly what Jesus told them. Y ellos estaban completamente dentro de la voluntad del Señor porque ellos estaban haciendo lo que Jesús les había dicho que hicieran. And so if you think because you're following the will of the Lord, it means you're exempt from troubles, you're mistaken. Entonces, si usted cree que solo porque está caminando en el camino del Señor, usted está exento a las pruebas, está muy equivocado. Because the Bible is full of examples of people following the Lord and still having to deal with trials and tests all along the way. It's part of our Christian walk. Porque la Biblia está llena de historias de personas que estaban en obediencia, que estaban siguiendo al Señor y que aún así sus vidas estuvieron llenas de pruebas. Es parte de la caminata con el Señor. So they're following the command of the Lord, Entonces ellos están siguiendo la instrucción del Señor and they arrive at Rephidim. y llegan a Refidim. And this is about, if we had a map here, you would be about a day's journey from Mount Sinai, where they're trying to get to. Y aquí, si tuviéramos un mapa, podríamos ver que Refidim está a un día a pie de Sin. And if you read about this place, it's described as a very large and very dry place surrounded by granite rocks all over. Y si leemos sobre este lugar, vemos que es un lugar muy grande, muy seco y rodeado de grandes piedras. And in the book of Numbers, we get a little more detail about this journey, that there were actually 2 stops before they actually reach here. So by the time they get here, they're pretty worn out and tired. Y en el libro de Números hay un pasaje que nos da más información que dice que para ellos llegar a este lugar tuvieron que hacer 2 paradas. Entonces ellos estaban bien cansados. And so they show up to this place, and once again, there's no water. Y entonces ellos llegan a este lugar y una vez más no hay agua. So they decide once again to take up this issue with Moses. Entonces una vez más deciden desquitarse con Moisés. Well, it's funny, they failed the first time, and this time they're even worse than the first time. Y es interesante porque la primera vez fallaron la prueba y esta segunda vez la vuelven a fallar y lo peor es que hicieron más berrinche, por decirlo así. Last time it says they murmured. This time it says they contended. And to contend with something means they were fighting. En el pasaje pasado decía que ellos murmuraron, pero aquí usan la palabra altercar y esta es una palabra más fuerte. Because contend is where we get our word for contender. If you think of a boxing match, Porque that's what it is. altercar se puede usar también con la palabra de contendiente, de luchar. Entonces esa es la idea que nos da. And you know, it's like they go to Moses, they go, hey Moses, give me some water. Entonces ellos llegan con esa actitud y hey Moisés, deme agua. They said, we need something to drink, so you give it to me. Tengo sed, deme agua. And Moses responds to them in verse 2. Entonces la respuesta de Moisés la vemos en el versículo 2. He says, why do you fight with me, and why do you tempt, or better, challenge the Lord? Dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? O podríamos decir, ¿por qué retan al Señor? And this, the idea behind this is to try the Lord's patience. When you tempt the Lord, you're trying his patience. Porque tentar al Señor es como poner a prueba la paciencia del Señor. And
The reason why Moses liked this, he goes, listen, your fight with me is pointless. Porque Moisés está pensando que ellos están peleando con él para nada. Right? And it makes sense. He goes, listen, I have never been able to provide you food or water, and you know this. Porque Moisés les dice, vean, yo no puedo ni he podido proveerles a ustedes con comida y ustedes ya lo saben. And we've been wandering around for about a month, and I still have not been able to provide you with any food or water. Y ya llevamos como un mes caminando y ustedes se han dado cuenta que yo no soy el que proveo la comida. And Moses goes, what's crazy to me is you testing the Lord, Y Moisés les dice, lo que es loco para mí es que ustedes están tentando a Jehová. because he's already shown you he can make bitter water sweet and he can make bread fall from heaven. Porque ya Dios les mostró que Él puede hacer agua dulce de agua amarga y que puede hacer caer del cielo pan. And so what he's really saying, how is it possible that you guys don't trust the Lord when he's provided for you every day? Entonces Moisés lo que les está diciendo es, ¿cómo es posible que no puedan confiar en el Señor cuando han visto que les ha proveído todos los días? And if I'm Moses, Y si yo fuera Moisés, it's a good thing I wasn't, but if I was Moses, gracias a Dios yo no fui, pero si fuera, you know what I'd have done? ¿usted sabe qué hubiera hecho? I would just point it at the pillar. Yo les hubiera señalado el pilar. And be like, you see that pillar over there? Yo les hubiera dicho, ¿ven el pilar ahí? You gotta know what that is, right? That's his presence. He's the one who led you here. If you have an issue, go talk to the pillar. Usted sabe que eso representa la presencia del Señor, entonces eso significa que Él está aquí. Si usted tiene algún problema, vaya y hable con Él. But we find out here really why they fight with Moses. Pero aquí vemos el por qué es que ellos están peleando con Moisés. The answer's in verse 3. Lo vemos en el versículo 3. Do you see what it is? ¿Lo ven? Why is it that you have brought us up out of Egypt? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? They fight with Moses once again about Egypt. Ellos están peleando con Moisés una vez más pensando en Egipto. What does this tell you? ¿Qué nos dice esto? The nation of Israel, their heart is still back in Egypt. El corazón de la nación de Israel todavía está en Egipto. I said this last week, the heart of every problem is the problem in the heart. Lo dije la semana pasada, el corazón del problema es el problema en el corazón. Because you see what was happening here is they're going, you know what? I was never ever thirsty back in Egypt. Porque lo que ellos están pensando es, ¿sabe qué? Yo nunca tuve sed en Egipto. There was water everywhere. I could go to any well I wanted to and draw on water. Había agua hasta para tirar para arriba. Yo nada más tenía que llegar al pozo y agarrar agua. Yet here I am in the middle of the wilderness, Y más bien estamos aquí en medio de la nada, no water. sin agua. And you brought me out here obviously because you want to kill me, you want to kill my children, and you want to kill my cattle. Y estamos aquí, usted fue el que me trajo aquí, obviamente, para matarme a mí, a nuestros hijos y a nuestro ganado. That's funny about complaining people. Eso es lo divertido de la gente que se queja. They're always irrational. Siempre son irracionales, They're extremists. son extremistas. You didn't get any water for a day, next thing you know, death is awaiting you and your entire family. That's kind of extreme. No recibió agua por un día y entonces ya está pensando que se va a morir y como usted se va a morir todo el mundo. But there's a rooted problem here. The problem is the nation of Israel really wants to go back to their old life. Pero la raíz del problema que vemos aquí es que ellos quieren volver a su vida antigua. And I think that's important because sometimes we can be guilty of this. Y yo creo que eso es importante porque muchas veces nosotros nos podemos encontrar culpables de lo mismo. Sometimes we sit and we can think about our life before we came to Christ. A veces nos sentamos y nos ponemos a pensar en la vida que teníamos antes de venir a Cristo. And we see it differently when we look back, don't we? You're like, man, you know, it was kind of fun back then, I think. Y tal vez nos ponemos a pensar o lo empezamos a ver de forma diferente y podemos decir, era divertido. Life was a lot easier before I became a Christian. La vida era más fácil cuando no era cristiano. I kind of had everything and I kind of miss my other friends. Yo podría decir que tenía todo
y que me hacen falta mis amigos. Yet, if we think on it long enough and we decide to act upon that and we sin and we stumble, we realize, you know what, it really wasn't as pretty as I thought it was. Y si le seguimos dando cuerda al asunto y volvemos a esa vida y volvemos a pecar, nos vamos a dar cuenta que no era como lo estábamos viendo. And that's the problem here with the nation of Israel. When they think back to just being able to draw water and eat leeks and potatoes and stuff like that, and they think life was good, and they forget they were slaves. Que ellos se sientan aquí y se ponen a pensar que nunca tuvieron sed, empiezan a pensar en todos los manjares de Egipto, pero nunca se van a acordar que la vida que tenían era de esclavos. And that's how we can be. We forget that we were slaves to sin. Y eso también se aplica a nosotros. Nos podemos acordar de las cosas divertidas de la vida antes de Cristo, pero no nos acordamos que éramos esclavos al pecado. Just as Israel was slaves to the Egyptians. Así como la nación de Israel era esclava de los egipcios. And their attitude here is terrible toward the Lord. Y la actitud que tienen ellos aquí es terrible contra el Señor. They obviously don't trust His care. Obviamente no están confiando en el cuidado que puede tener Dios de ellos. They don't think He's kind. No piensan que el Señor sea bondadoso. And they walk in unbelief and they're testing the patience of the Lord. And man, God is really patient with them. Y están en incredulidad, están tentando la paciencia del Señor y de verdad que Dios les tuvo paciencia. Well, they pick a fight with Moses. Verse 4, Moses cries out again. Let's read verse 4. Entonces ellos empezaron a pelear con Moisés y en el versículo 4 entonces Moisés clama a Jehová. Only 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Moses does exactly what he should have done. He cries out to the Lord. Y aquí vemos que Moisés hace exactamente lo que debería haber hecho, clamar al Señor. Right? The lack of water is clearly not the fault of Moses. Que no haya agua, obviamente no es culpa de Moisés. But going to the Lord is the only way that's actually going to lead them to a solution. Pero buscar al Señor es lo único que los va a llevar a una solución. And that's the same for us. Y es lo mismo para nosotros. In the midst of trials and difficulties, if you really want a solution, then you need to cry out to the Lord. En medio de las pruebas y dificultades que usted tenga en su vida, la única solución obvia es buscar al Señor. But what do we usually do? Pero ¿qué es lo que usualmente hacemos? We look around at our circumstance, we go, okay, what do I need to do to get out of this? Vemos nuestras circunstancias y pensamos, ok, ¿qué puedo hacer yo para salir de esto? And we're not looking for a solution, we're just looking for a band-aid to get us out of the situation. If you really want a solution, cry out to the Lord. Y no necesariamente es que vamos o busquemos por una solución, sino que es como queremos ponerle una curita al problema para seguir con el resto. Y lo que deberíamos de verdad hacer es buscar al Señor para que nos dé una solución. I mean, really think about Moses' situation. Pensemos de verdad en la situación de Moisés. He still has 2 million people to lead. Él todavía tiene 2 millones de personas que liderar. Even after this unfair attack, he is still going to lead them. Y aún cuando vengan y lo ataquen injustamente, él tiene que liderarlos. And you notice he doesn't start fighting back. He starts to fight effectively by taking it to the Lord. Y veamos que él no se les devuelve y sigue peleando con ellos, sino que él busca una manera afectiva y lo que hace es buscar al Señor. Wait, Jamie, you telling me to fight effectively I should be praying? Yes, that's exactly what I'm telling you. Entonces, la manera de pelear afectivamente es orar. Eso es lo que les estoy diciendo que hagan. So if you want to fight more effectively in your difficulties, take it to the Lord in prayer. Entonces, si usted quiere pelear afectivamente, lleve sus peleas y sus oraciones al Señor.
And as he goes to the Lord, I think it's very important you understand the tone of this verse. Y yo creo que cuando vemos aquí que Moisés clama al Señor, podemos entender el tono en el que dice las preguntas. Right? Sometimes it's hard to tell exactly what somebody's saying, right? It's like when you get a text message. A veces es difícil entender qué es lo que la persona está diciendo cuando lo vemos de manera escrita, como cuando nos mandan un mensaje. Right? You get a text message, you read that, you're like, you know what? I'm not sure if they're happy with me or not. And I'm not sure I know how I want to respond. And see, everybody's going, oh yeah, we've all had the text. Y es lo mismo con nosotros, nos mandan un mensaje, lo leemos y no sabemos si la persona está feliz o está enojada y no sabemos cómo responder. Right? And Moses here is not going, these ridiculous people, what do you want me to do with them? It's not. That's not. Y That's Moisés the point. no está diciendo, ¿qué voy a hacer con esta gente? ¿Qué más dice? Sí, ¿qué voy a hacer con esta gente? What do you want me to do? That's good. Yeah, You it's get the it. same. But he actually has a sincere heart to know what the Lord wants to do with them. It's a sincere, the way it's written in the original language is it's written with all sincerity. Aquí más bien es lo que podemos encontrar estudiando el lenguaje original, es la sensibilidad del corazón de Moisés. ¿Qué voy a hacer con esta gente? And so he's saying, Lord, what's the best that can be done in these circumstances? Y es como que Moisés llega y le dice, Señor, ¿qué es lo mejor que se puede hacer con ellos bajo las circunstancias en que estamos? And I'm going to tell you right now, that attitude is a picture of true leadership. Y les puedo decir en este momento, esa actitud es lo que marca un líder verdadero. Right? Because look at verse 4. What does it say? Porque veamos el 4, ¿qué dice? They want to stone him. Que lo quieren apedrear. So you think about that in the face of a nation, 2 million angry people, and they want to stone you, and you're saying, Lord, help me do what's best for these people. Porque imaginémonos la situación, es un grupo de 2 millones de personas que quieren apedrear a Moisés. Y Moisés está pensando en qué es lo mejor que puede hacer para ellos. And when I read verse 4, I was like, you know what, that's kind of funny actually. Y cuando lo leí, yo más bien pensé que era divertido. Because I started thinking, I'm like, how in the world would killing Moses fix their situation? Porque yo pensé, ok, si ellos hubieran matado a Moisés, hubieran conseguido el agua. It doesn't, right? I mean, like, they'd be like, yay, we killed Moses. Now what do? We still don't have water. Y ellos hubieran dicho, hey, ya matamos a Moisés, pero seguimos sin agua. So this is that's my point in how irrational people are. They're like, give me water. If you don't give me water, I'm going to stone you. Y eso es mi punto cuando yo digo que los quejumbrosos son irracionales, porque ellos dicen, bueno, si no me da agua, lo mato. And this is a picture of what happens really when we start complaining. Y esto es una imagen de lo que sucede cuando nosotros nos quejamos. You see, because when you're complaining, you're really not looking for a solution. You're just looking for somebody to blame. Porque cuando nosotros nos quejamos, no estamos buscando una solución, estamos buscando a quién le echamos la culpa. That's what they did. They say, you know, we don't have any water. I don't know how to fix this. It's your fault. This is what happens. Porque ellos llegan y dicen, hey, tenemos sed, no hay agua, es su culpa, arréglelo usted. And so lucky for Moses, he was the chosen person to be blamed for it. Entonces, salado Moisés, le tocó a él ser el culpable. Well, verses 5 and 6, the Lord is going to provide Moses with the solution. So let's read. Entonces, en el versículo 5 y 6, vamos a ver cómo Dios le provee la solución a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. So he says really clear, he says, all right, grab some of the elders, grab the rod, go before the people.
Y Dios se lo dice claramente, agarre a alguno de los ancianos, agarre la vara y váyase a la piedra. And remember what the rod is. The rod is a symbol of God's power. Y recordemos que la vara es un símbolo del poder de Dios, Because this is the same rod that was used in the plagues of Egypt. porque fue la misma vara que se usó en las plagas de Egipto And this was the same rod that was used to part the Red Sea. y fue la misma vara que se usó para partir las aguas del Mar Rojo. But there's significance in the fact that he's holding the rod. Pero la importancia es que mientras Moisés carga la vara, Because it was a sign of dependence and trust in God. es un signo de confianza y dependencia en Dios. And in verse 6, doesn't God just give the beautiful promise? He says, I will go before you. Y aquí en el versículo 6 vemos una promesa bellísima que Dios le hace a Moisés y le dice, yo estaré delante de ti. That's a wonderful promise. Esa es una promesa hermosa. If I'm going to step out and do something, I'm telling you right now, I want to know that the Lord is going before me. I don't want him behind me. Si yo voy a tomar un paso, voy a dar un paso para hacer algo, yo quiero que el Señor esté delante de mí, no detrás de mí. And when you understand that that promise still stands today, you have nothing to fear. Y si usted entiende que esa promesa todavía está sobre la mesa para usted y para mí hoy, eso nos da confianza. And what happens here is an absolutely amazing miracle. Y lo que pasa aquí es un milagro súper increíble. Right? Whoever goes to a rock to get water, ¿Quién va y busca una roca para tomar agua? if you and I are out and we haven't had anything to drink, and I go, hey, you know what we should do? We should hit this rock and see if we get some water. You're going to be like, you're dumb. Imagínese que usted y yo tuviéramos sed y yo le digo, hey, jale a darle a esa roca para ver que nos salga agua. Usted va a pensar que yo estoy loco. Right? Now, you're going to say, maybe we should dig a hole and look for water. But nobody's going to say, hit a rock. Tal vez uno puede decir, bueno, jale y busquemos un pozo para recoger agua, pero nadie le va a decir a usted, jale y le damos a una roca. And so Moses hits the rock, and 2 million people drink, and all of the animals drink. That is an incredible miracle that it came from the rock. Y entonces Moisés golpea la roca con la vara, sale agua, 2 millones de personas toman agua, sus hijos, su ganado, todo el mundo satisfecho. And so after this miracle, verse 7, they name the place. Y entonces después de este milagro, cuando ya sale agua de la roca, ellos le ponen nombre al lugar. So en el let's- versículo 7. Let's read verse 7. Vamos a leerlo. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Think about the names of the places as we've gone through Genesis and thus far in Exodus. Pensemos en los nombres de los lugares que hemos estudiado desde Génesis a Éxodo. They have an encounter with God, then the place is named after God. Si ellos tienen un encuentro con Dios, el lugar le ponen un nombre que represente a Dios. But do you notice what they named the place here? Pero ustedes vieron cómo le pusieron nombre a este lugar. They made it a reminder of how they fought with Moses and they tested God. That's what the two words mean. Ellos hicieron un recordatorio de que ellos se quejaron con el Señor, de que pelearon con Moisés y de que tentaron al Señor. Eso es lo que significan los nombres. Massa means testing, Masa significa probado and Meribah means to contend or to fight. y Meriba significa pelear o altercar. And we know God remembers this moment. Y nosotros sabemos que Dios recuerda este momento. In Deuteronomy 6:16 En Deuteronomio 6:16 says, "You shall not tempt the Lord your God as you did in Massa." dice, no tienten al Señor a como lo hicieron en Masa. In Deuteronomy 33:8, Y en Deuteronomio 33:8 your Holy One whom you tested at Massa and contended with at the waters of Meribah.
Can I see that? El santo, quien fue tentado en Masa y con quien pelearon en las aguas de Meribá. You know, and then I began to think about my own life and want to encourage you to think about your own life. Y esto me hizo pensar en mi vida y yo quiero animarlo a pensar a usted en la suya. How many places in your life and my life should be named Massa and Mariba? ¿Cuántos lugares en su vida, de su historia, podrían llamarse Masa y Meribá? Those places, those times in my life when I was complaining, when I was testing the Lord because I didn't like my circumstances. Esos lugares o esos momentos en mi vida que se pueden llamar Masa y Meribá porque yo murmuré contra el Señor y peleé contra el Señor. You begin to think of your own life and you go, man, those different times when I stopped trusting the Lord because I was too consumed with my circumstances. How many of us have these places named in our own lives? Tal vez podemos decir, ¿cuántos momentos he pasado yo que les puedo llamar Masa o Meribá porque no quise confiar en el Señor en esos momentos? Because we always need to remember He uses the difficult situations in our lives to do what? Y tenemos que recordar que Dios usa esos momentos difíciles en nuestra vida ¿para qué? To strengthen your faith and to mature your character. Para fortalecer su fe y que usted tenga madurez de carácter. And so remember, I said it last week, when you're in the trial, don't ask how I can get out of this, but what do you want me to get out of this? Y les dije la semana pasada, cuando estén en un momento difícil o de prueba, no pregunten cómo salgo de esta, sino Dios, ¿qué quieres que aprenda con esto? Well, the rock in the middle of the wilderness is really a wonderful picture of Jesus. Entonces, esta roca en medio del desierto es una imagen hermosa de Jesús. One day Jesus would say in John chapter 7, verses 37 and 38, Un día Jesús iba a decir en Juan 1, 35, Seven. 7, 37 y 38. if anyone thirsts, Si alguien tiene sed, let him come to me and drink. que venga a mí y beba. And he who believes in me, Y aquel que crea en mí, out of the heart will flow living waters. ríos de agua viva brotarán de su corazón. Jesus is the well that never runs dry. Jesús es el pozo que nunca se seca. Well, God here graciously provides for this unbelieving nation. Entonces aquí vemos cómo Dios en su infinita gracia provee para esta nación. And verse 7 is incredible because their question was, is the Lord among us or not? Y en el versículo 7 es increíble porque ellos dicen, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? You imagine making that statement in the pillars right there and you're going, is the Lord among us or not? Just be like, yes, he's been here every day. Imagínense hacer esa pregunta teniendo el pilar de la nube o el pilar de fuego a la pura par. Es como obvio que sí estaba ahí. Well, we're going to find out now. Somebody else has taken notice that the Israelites are in the land. It wouldn't be hard to not notice 2 million people walking around. Y ahora vamos a ver que alguien más nota la presencia del pueblo de Israel en este lugar, porque sería difícil no notar que hay 2 millones de personas en el lugar. So let's just read verse 8. Leamos solo el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. All right, so first question, who is Amalek? Entonces, primera pregunta, ¿quién es Amalek? That's everybody. Everybody goes, I know who Amalek is. He's such a common character in the Bible. Todos pueden decir, no, todos sabemos quién es Amalek. Él es un personaje común en la Biblia. I'm going to solve it. Amalek is the king of the Amalekites. Yes, thank you, Jamie. De los quiénes, Is the king of the Amalekites. Amalequitas. Yeah. Ok, es el rey de los Amalequitas. All right. ¿Ah? Amalecitas. Even better. And the Amalekites are descendants of who? ¿Y los Amalecitas son descendientes de quién? Esau. Esaú.
Can I see the name? Esau. Yeah. Jacob and Esau. Sorry, Esaú. That's not good. You better read your Bible. This is Jacob's twin brother. This is the descendant. Ese es el gemelo de Jacob. Estos son los descendientes de Esaú. We read and learned about this back in Genesis chapter 36. Leímos de esto en Génesis 36. And you know, we have no record of any battles of the Israelites in Egypt for 400 years. Nothing. Y no hay ningún récord de que la nación de Israel haya peleado todos los 400 años y resto que estuvieron en Egipto. But once they were delivered, they found out they had enemies waiting for them in the land of Canaan. Y así como apenas se fueron, ya se dan cuenta que tienen enemigos. And we learn more about this battle in Deuteronomy chapter 25, verses 17 to 19. Y de esta pelea podemos leer más en Deuteronomio 25, 17 al 19. And we learn how horrible this attack actually really was. Y ahí podemos ver que este ataque fue horrible. Jamie, why was it so terrible? ¿Y por qué fue terrible? Because Amalek attacked them from behind. Porque Amalek los atacó por la retaguardia. Why from behind? ¿Y por qué por atrás? Because that's where you kept your supplies. Porque atrás es donde se tenían todos los recursos. Why else from behind? ¿Y por qué también los atacaron por detrás? Because that's where your women, your children, your elderly, and sick were. They attacked the weakest point. Porque ahí estaban las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos. Entonces atacaron desde el punto más débil. And in Deuteronomy, I think it's verse 19, it says they did this because they had no fear of God. Y creo que es en el versículo 19 de Deuteronomio. What was the Verse chapter? 19. Ajá, en el versículo 19 que dice que ellos lo hicieron así porque no temían al Señor. And so let's move on and let's take a look at our battle, verses 9 through 13. Entonces vamos a ver la batalla, leamos del 9 al 13. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. All right, so here we have the first mention of Joshua. Aquí tenemos la primera mención de Josué. And we will learn that Joshua will serve the Lord and Moses faithfully. Y vamos a ver que Josué le sirvió a Moisés y a Aarón fielmente. Is Joshua significant in the Bible? ¿Es Josué importante en la Biblia? Yes, he will be mentioned 200 more times. Sí, de hecho se le menciona 200 veces más. And so Moses goes, you go get some men to fight. And you think about that, they've been slaves for 400 years. They haven't been practicing warfare. Y Moisés le dice a Josué, vaya y escoja varones para pelear. Pero si usted se pone a pensar, ellos han sido esclavos por 400 años y seguro ni saben pelear. And so he says, you go fight, I'll be up on the top of the mountain. Y Moisés le dice, usted va a pelear y yo me voy para el tope de la montaña. Remember, he's in his 80s, he can say that. Y recordemos que tenía como 80 años, entonces él podía decir eso. So he goes, I'm going to be up there. I'll be up there with Aaron, my brother, and Hur, most believe is his brother-in-law. Y Moisés le dice, bueno, yo me voy a ir, me voy a llevar a Aarón y a Hur, que se cree que era el cuñado. And so as we read this section, you might have been going, man, what is going on with the staff? Okay. Y si estamos leyendo esto, tal vez uno piensa, bueno, pero ¿qué pasó con la vara? Right? He lifts it up, they win. He lets it down, they start to lose. You know, it's like this meter. You're going, and now, just swaying it just because you can. What's going on?
Entonces, si la sube van ganando, si la baja van perdiendo. Entonces es como un teléfono chocho que sube y baja. I'm glad I didn't have the staff. Gracias a Dios no fui yo el que tenía la vara. Right? You know, you want to kind of have fun and be like, yeah, and you laugh at, just long enough just to see. Porque ya uno hasta lo encuentra gracioso de subir y bajar. And so, all right, so it was customary for the Jews to Entonces- lift their hands when they prayed. Para la nación de Israel era una costumbre levantar las manos cuando oraban. So understand what is happening here. Moses is interceding for the army. Entonces entendamos que lo que Moisés está haciendo es intercediendo por el ejército. So really what we see is three things that are going on in this victory. Entonces hay tres cosas que se dan al mismo tiempo en esta victoria. Number one, Número uno, we see the power of God from heaven upon this. vemos el poder de Dios descender del cielo en ellos. Number two, Número dos, we see the skill of Joshua in the army on the battlefield. vemos las habilidades de Josué en el ejército, en la batalla. And number three, Y número tres, we see the intercession of Moses, Aaron, and Hur. vemos la intercesión de Moisés, Aarón e Ur. And if he wanted to, he could have sent angels and taken care of it quickly. Y pensémoslo, si Dios lo hubiera querido, simplemente manda ángeles y soluciona el asunto en un 2x3. But God loves to use people to accomplish his purposes. Pero a Dios le encanta usar a la gente para cumplir sus propósitos, Because he gets the glory. para que Él reciba la gloria. And again, there's much significance to Moses and holding the staff. Y una vez más, hay mucha importancia en solo el hecho de que Moisés sostenga la vara. Number one, he's in plain view on the top of the mountain for the entire army to see. Número uno, está a simple vista de todo el ejército arriba en la montaña. He's not back in the camp just going, let me know how it goes for you. The army can see Moses is there. No fue que Moisés fue y se escondió en la tienda y les dijo, bueno, ahí me cuentan cómo les va. No, estaba en un lugar donde todos lo podían ver. And with that staff, he's showing them that he has complete dependence upon God's authority and his power. Y al sostener la vara les está dejando saber que él tiene completa confianza en el poder de Dios. And you might be going, why was he getting so tired? He was just holding the staff. Y tal vez usted piense, pero ¿por qué se cansó si solo estaba sosteniendo la vara? Because it says all the way up into his death in the Bible that his strength had never left him. Porque ahí dice que, en la Biblia dice que hasta que se murió, su fuerza nunca lo dejó. I don't understand why he's tired. Joshua, I understand why he's tired. He's out on the battlefield fighting. Yo entendería que Josué esté cansado porque él es el que está peleando en la batalla. The reason why he's tired is because true intercession is a demanding activity. Y la razón entonces por la cual Moisés está cansado es porque la intercesión verdadera es pesada. John Bunyan wrote, he's the one who wrote Pilgrim's Progress. John Bunyan escribió, él fue el que escribió el libro El progreso del peregrinaje. And he says, in prayer, it is better to have a heart without words than words without a heart. Y él dice que al orar es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Because to put all your heart in intercessory prayer will cost you. Porque poner todo el corazón en una oración intercesora va a ser muy costoso, But it will also bless you. pero también te va a bendecir. And that's why it's so important to understand when you pray, pray with passion because your prayer matters. Por eso entonces yo les digo, cuando usted ore, ore con pasión, porque su oración es importante. Right? Paul wrote about his fellow laborer Epaphras in Colossians. Y Pablo escribió de su compañero Epaphras. Efras. No sé, I'm sorry. Just say Epaphras. Epáfros. There you go. In Colossians. En Colosenses 4. He always labored fervently in prayer for them.
Él siempre trabajó con fervor y oró con fervor. But Hebrews 7:25, that's our verse. Pero en Hebreos 7:25. 7:25, Our Savior Jesus lives in heaven and makes intercession for us as we battle through this life. dice que Jesús, nuestro intercesor, vive, For us as we battle through this life. ok, está intercediendo por nosotros mientras nosotros batallamos en esta vida. And I have great news. Y yo tengo noticias increíbles. Jesus' strength never fails. Jesús nunca falla. You realize he never gets tired of interceding on your and my behalf. Jesús nunca se cansa de interceder por usted y por mí. And so as these three elements came together, the power of God, Joshua's skill, and intercessory prayer, Amalek is defeated. Entonces, mientras estas tres cosas sucedieron, las habilidades de Josué en la batalla, el poder de Dios y la oración intercesora, Amalek fue derrotado. Well, verses 14 to 16 will end here tonight. Y entonces del versículo 14 al 16 vamos a terminar. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. This is the first mention of actually writing an official record in verse 14. Esta es la primera mención de escribir un registro en toda la Biblia. And this record is specifically for Joshua. He says, I want you to remember this day. Y este registro fue específico para Josué, para que Josué se acordara. He says, I am going to blot out the Amalekites, but first, many generations will war with them. Y por un lado dice que raerá del todo la memoria de Amalek, y por otro lado dice que tendrá guerra con Amalek de generación en generación. And they do. Y eso fue lo que pasó. As we go through Israel's history, they are going to war with them. King Saul had the chance to wipe them out. He let the king live. Y mientras vayamos estudiando el resto de la Biblia vamos a ver que fue verdad. Con todos, generación tras generación pelearon. El rey Saúl tuvo la oportunidad de terminar con ellos, pero al final dejó al rey libre. All right, and so it will be all the way up until King David in 2 Samuel chapter 8 that he will finally wipe them out. Y va a llegar hasta 2 de Samuel 8 con el rey David, el día en el que ya se borraron a todos de la historia. So Moses built an altar to worship the Lord, Entonces Moisés construyó un altar para adorar al Señor and he called it, "The Lord is my banner." y lo llamó El Señor es mi bandera. It doesn't say, it didn't write, "Moses is my banner." Él no puso Moisés es mi bandera. It didn't say, Joshua is my banner. Tampoco puso Josué es mi bandera. It doesn't say the nation of Israel is my banner. It says the Lord is my banner. No dice la nación de Israel es mi bandera, dice el Señor es mi bandera. And there's a lot of significance to that, right? A flag being raised after a battle. Y hay mucha importancia con el hecho de levantar una bandera después de una batalla. Because only one flag is raised at the end of the battle. It's the victor's flag. Porque solo una bandera se levanta después de una batalla. Es la bandera de el victorioso. And what Moses is saying by doing this is God was the only victor here. Y Moisés, al hacer esto, lo que está diciendo es que Dios es el que tiene la victoria. God alone is the one who receives the glory for the victory. Y solo Dios recibe la gloria por esa victoria. And it's the same for us today. Y es lo mismo para nosotros hoy. Whether you're the one out on the street or you're the one that's making intercession, Ya sea si usted es el que está en la calle peleando o si es el que está intercediendo. well, we may experience victories in our lives or we see victories in the lives of the people we're praying for.
Y cuando veamos victorias en nuestra vida, victorias en nuestras circunstancias o victorias en las vidas de la gente por la que estamos orando, remember this. recuerde esto. We, like Moses, are totally dependent upon his power. Nosotros, al igual que Moisés, dependemos totalmente del poder de Dios. And because we're dependent upon his power, Y porque dependemos totalmente de su poder, all the victory and glory is his. toda la victoria y toda la gloria es para Él And it's his alone. y solo para Él. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. And gracious Heavenly Father, thank you for tonight. Padre Celestial, gracias por esta noche. Lord, thank you for your word. Gracias por tu palabra. Father, it is powerful. Es poderosa, It is sharper than any two-edged sword. es más filosa que una espada de doble filo. Lord, it's alive, Está viva and it speaks into our hearts and lives tonight. y habla a nuestros corazones y a nuestras vidas. Father, just help us. Padre, ayúdanos. Lord, may we not be found as complaining people, Señor, ayúdanos a no ser quejumbrosos, but Lord, known as people who trust you, pero que nos conozcan más bien por personas que confían en ti, allowing you to continue to shape us and mold us into the men and women you want us to be. dejando que tú nos moldees a los hombres y mujeres que quieres que seamos. Lord, help us to keep our eyes upon you, Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti or to keep you in focus para mantenernos enfocados and allow you to guide and direct our lives. y dejarte que guíes nuestras vidas. And we ask these things in your precious name. Y te pedimos esto en tu santo nombre. Amen. Amén. Well, go ahead.